Millones de personas juegan a videojuegos todos los días. Estos representan desde la década de los 80 una fuente de entretenimiento. Sin embargo, en los últimos años, el sentido únicamente lúdico de este medio ha derivado en una nueva forma de relacionarse socialmente con todo tipo de personas. Y a medida que los videojuegos han ido evolucionando, sus usuarios, ahora conocidos como gamers, también lo han hecho, convirtiéndose en un público cada vez más amplio. En general, todos tenemos una imagen de estas personas construida en torno al término friki. Bajo este sobrenombre, existen prejuicios asociados a unas determinadas características y conductas sociales, lejos de los parámetros de lo considerado normal. No obstante, distintos estudios concluyen que los usuarios más habituales de videojuegos, concretamente de carácter online, son personas extrovertidas que encuentran a través de este soporte una forma de satisfacer sus ganas de relacionarse. Con el surgimiento de las nuevas tecnologías, los juegos tradicionales están siendo desplazados por los novedosos videojuegos online, los cuales ofrecen muchas más posibilidades a la hora de jugar. En ellos se crea una realidad virtual que supera la vida real, puesto que por un instante uno se puede convertir en un villano o en un auténtico héroe, todo lo contrario a lo que ofrecen los juegos convencionales. En relación a este tema, hemos decidido acudir al profesor de la Universidad del País Vasco, Imanol Zubero, para que nos aclare ciertas dudas y nos ayude a profundizar más en este fenómeno. Imanol Zubero, muy buenas tardes. Usted es doctor en Sociología y profesor de la Universidad del País Vasco. Como ve usted, le hemos traído a este sitio que simboliza los juegos tradicionales, los juegos convencionales, como puede ser una mesa de ajedrez, los juegos parchís o el futbolín. Frente a estos, en los últimos años están surgiendo los juegos online, los llamados videojuegos. ¿Qué explicación sociológica nos podrías dar sobre estos juegos? Bueno, en primer lugar, aparecen estos nuevos juegos porque aparece un nuevo soporte, que es el soporte digital, el soporte de internet, sobre todo los ordenadores portátiles y sobre todo ya los teléfonos móviles que permiten unos tipos de juegos que antes no se permitían. Entonces, en cuanto al tipo de juego, yo diría que lo fundamental es el soporte hace posible ese tipo de juegos. Otra cosa es que hablemos de los contenidos. También es verdad que muchas veces los propios juegos tradicionales se juegan con los nuevos soportes. Entonces, no sé si hay tanto ruptura, decías un poco frente a los tradicionales, aparecen los nuevos, no sé si es tanto una ruptura o de alguna manera una continuidad también en un soporte nuevo. Hablando de la adicción a los juegos, según la socióloga Ángela López Jiménez, en un estudio suyo elaborado en 2002, el perfil de las personas adictas a estos juegos online y a los juegos en general, a los videojuegos en general, son personas que en el caso de los hombres que tienen la edad de entre 20 a 35 años, con problemas en los estudios o problemas en los trabajos, en su trabajo, en su vida laboral, o mujeres que tienen entre la misma edad que hemos dicho antes de los hombres y que tiene problemas de autoestima y problemas de afectividad. Entonces, ¿por qué cree usted que existe esa relación? Bueno, yo no sé exactamente a qué juego se refiere la investigadora, ¿no? A qué tipo de juegos, porque claro, al final, el mundo de los juegos online, de los juegos digitales, de los juegos a través de internet, es un mundo muy segmentado. Seguramente mi hija, que tiene 15 años, no juega a las mismas cosas que podría jugar yo, en caso de que jugara, que no lo hago, pero que puede jugar otra gente de mi edad, ¿no? Pues seguramente es un mundo muy segmentado, donde aunque todos entremos a través de un aparato, de una máquina que nos invita a jugar, luego jugamos a cosas distintas y jugamos de formas distintas, ¿no? Entonces seguramente, pues, efectivamente, el perfil que se dibujaba en ese estudio que planteabas, pues puede ser este, ¿no? Pero seguramente si cogemos a los varones, en el caso de las mujeres os habría que decir, si cogemos a los varones y hablamos en términos de adicción, pues seguramente ese perfil es un perfil bastante dominante en otras adicciones, en otros juegos también, por ejemplo, ¿listo? O sea, si alguien es un hooligan del fútbol, pues es fácil que tenga entre 25 y 50 años, que tenga problemas de no sé qué, tal y cual. Bueno, lo que quiero decir es que a mí me resulta muy complicado hacer un perfil únicamente en estos juegos, porque, insisto, aunque todo el mundo puede entrar a través de una maquinita a jugar, yo creo que luego hay una segmentación muy grande en cuanto a las características de las personas que juegan. Cada uno juega de formas distintas, a juegos distintos, ¿no? Hablemos de la perspectiva que se tiene de estos videojugadores socialmente. ¿Por qué se les considera frikis? Bueno, lo de friki es un concepto con un contenido relativamente poco reflexionado, donde cada uno metemos pues, nuestras opiniones, ¿no? Lo que pensamos que es friki, ¿no? Friki es aquello que nos resulta extraño a cada uno y a cada uno, ¿no? Bueno, y luego hay estereotipos de frikis que a veces incluso pues, han aparecido pues, hasta en las series, ¿no? Como la gente está de Big Bang, no sé cuántos. Vale, entonces, bueno, frikis, vale, pues son frikis porque nos resultan extraños a quienes nos movemos en esos mundos, ¿no? Nos puede parecer extraño pues, que una persona, un varón adulto, pues que tenga 38 años, gordo y con barba, pues diga que es un príncipe rubio, maravilloso, que cabalga unicornios, ¿no? Bueno, nos puede parecer muy raro. Al final tiene su lógica dentro de
un espacio. Sería friki si fuera así por la vida, ¿no? Pero al final, si lo que está haciendo es representar algo en un juego y es muy consciente de cuál es la diferencia entre el juego y la vida real, pues no está haciendo más que jugar un juego, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué nos parecen frikis? Porque los hemos representado un poco así, ¿no? Porque son mundos que a veces no conocemos, ¿no? Pero yo creo que en el fondo, si la gente, que la mayoría de ellos además, mantienen con claridad la diferencia entre el mundo del juego, que es un mundo virtual, que es un mundo irreal, imaginario, y el mundo real, y nadie se lleva luego al mundo real el personaje, el enano Gimli o el mago Gandalf o lo que carajo sea que es en el juego, pues no pasa nada, ¿no? Yo creo que eso, pues sencillamente es una forma de vivir dos mundos de una manera, pues, sinérgica y armónica, que no tiene por qué generar grandes problemas, aunque a quienes no lo comprendemos nos pueda parecer extraño. Entonces, ¿usted no cree que haya una base social, un sustento social sobre el cual podemos afirmar que estos juegos se juegan porque existe una explicación social como de frustración o de decepción con la sociedad, entre otras cosas? A ver, yo creo que si vamos analizando con una cierta casuística o individualizadamente, puede haber de todo, pero como en todos los juegos, como el fútbol. En el fútbol, la gente que va a ver jugar fútbol, pues hay mucha frustración y hay muchos elementos de construcción de una identidad colectiva, y hay muchos elementos de todo tipo, ¿no? Seguramente también en estos juegos pueden vehicularse las mismas cuestiones que en otros juegos más tradicionales, ¿no? Pero yo sí sería bastante escéptico con algunos diagnósticos como muy apocalípticos que dicen que estos juegos un poco son como la sedimentación de lo peor casi de la sociedad, el individualismo, no sé qué. Ahora, que pueden ser un vehículo para que esos elementos también aparezcan, sin duda. Pero yo creo que básicamente son juegos y por tanto pues, aparecen los factores y los elementos que caracterizan al ser humano como alguien que juega, igual que aparecía en los juegos tradicionales. ¿Usted nos podría decir si estos juegos pueden ser considerados como una vía de escape para mucha gente? Bueno, no sé si de escape o de salida, ¿no? Pero al final, evidentemente, si las personas los utilizan es porque les dan algo, ¿no? Insisto en que hay muchos tipos de juegos, claro, no es lo mismo el jueguecito de los marcianitos en el ordenador o en el teléfono móvil, que los juegos de rol, que juegos de competición o juegos de sí, hay muchos juegos, ¿no? Pero sin duda al final son puertas de salida para que las personas buscan algo. Vemos las relaciones que pueden generar los juegos tradicionales y los juegos competicionales. ¿Qué tipo de relaciones pueden generar los juegos novedosos y los juegos novedosos? Pues es verdad que tienen una capacidad individualizadora mayor que la que tenían tal vez los juegos tradicionales, ¿no? En general el juego no es una actividad solitaria, los juegos siempre son colectivos. En este caso nos podemos encontrar con que hay juegos a través de internet o juegos digitales que dan una apariencia de juego social o de juego colectivo, porque puedes enfrentarte a un adversario imaginario, puedes enfrentarte a ti misma o a ti mismo, porque al final compites contigo, pues, respondiendo a preguntas o sorteando obstáculos o resolviendo enigmas, ¿no? Entonces es verdad que pueden dar una apariencia de socialidad cuando no hay, cuando en realidad es un individuo que está jugando, ¿no? Por tanto, pero también es verdad que muchas veces se utilizan para hacer juegos sociales, en realidad, es decir, aunque sea a distancia o aunque sea mediados a través de la máquina, pero a veces hay juegos en los que juegan montones de jugadores, docenas de jugadores, ¿no? Juegos de rol, juegos de competición. Por tanto, bueno, pues es verdad que a diferencia de los juegos tradicionales son juegos que se pueden jugar en solitario, pero también es verdad que muchas veces se juegan con otras personas. En relación a lo que acaba de decir usted, ¿crees que el éxito de estos juegos online se deben a que vivimos en una sociedad capitalista, en una sociedad postmodernista en la cual el individualismo se ha institucionalizado de tal manera que provoca que se nos sea más factible este tipo de relaciones? Sí, hombre, algo de eso hay, ¿no? En la medida en que vivimos realidades más individualizadas, de manera institucionalizada además, pues porque en la medida en que hay familias más pequeñas, personas que no tienen hermanos o hermanas con los que viven, familias más nucleares, en la medida en que, como decíamos, las relaciones son más complicadas, pues a veces este tipo de juegos son una salida fácil para intentar medirnos, para intentar competir, para intentar tener una apariencia muchas veces de relación o una relación real, aunque sea mediada, ¿no? Entonces, sin duda, las condiciones en las que vivimos la vida moderna pues hacen que este tipo de juegos sean más útiles, por así decirlo, tengan más virtualidad que en otros casos, ¿no? Pero bueno, al final, insisto, siempre las sociedades han tenido sus contradicciones y de alguna manera esas contradicciones se reflejan luego en los comportamientos que tienen las personas, los individuos. Como son tipos de relaciones sociales, ¿pueden también generar nuevas relaciones afectivas, nuevas relaciones de amistad? Sí, sin duda, generan comunidades en ocasiones por afición, pero en ocasiones pues, va más allá, porque hay mucha gente que continúa luego la relación más allá del juego. Es muy interesante ver cómo mucha gente que empieza su relación
con otras personas a través de un juego que juegan en ocasiones a través del ordenador, luego hacen encuentros masivos muchas veces, se encuentran con otra gente que comparte su afición por un personaje. Es decir, recientemente en Barcelona creo que ha sido, ¿no? Pues hay un gran festival de gente aficionada al manga y tal y cual, pues a pesar de que muchas veces pues sea gente que lee o que consume ese tipo de productos culturales a través del ordenador o a distancia, pero en ocasiones se encuentran también, ¿no? Por tanto sí, creo que pueden ser un elemento que puede facilitar también el contacto luego en el mundo físico, no solamente en el mundo virtual. Con la intención de estudiar las relaciones sociales, nos hemos reunido con 5 gamers. El propósito, observar cuáles son sus reacciones mientras juegan al LoL, un popular juego de rol. La observación se llevará a cabo en el laboratorio GESEL. ¿Y mi support dónde está en este juego? ¿Dónde está? ¿Dónde tengo mi support? No tenemos un guard. Claro, es que aquí los carries tienen que farmear a tope, tío. Claro. No me gusta el carry por eso. Es que andas para mí. Y no puedo moverme. Este es mío. ¿Te digo tú? A ver, Yo ya tengo. Lo siento. no pasa nada. Pero support, support ahí. El support brilla por su esencia, Tras el experimento realizado en el laboratorio GESEL, los participantes debatirán sobre su experiencia personal en relación a los videojuegos tanto en el laboratorio como en su vida privada. Damos la bienvenida a las personas que van a participar en nuestro debate. Por favor, me gustaría que cada uno de vosotros se presentara. Bueno, yo soy Asier y yo, pues no sé, juego bastante a los videojuegos, soy una persona que juega a los videojuegos, me considero un gamer, básicamente por eso, pero no sé, no juego tampoco las 24 horas, juego cuando tengo libre, el tiempo libre, y me gusta jugar, me divierto con ello. Pues yo soy César y tengo 19 años y bueno, desde siempre me he criado con los videojuegos. Bueno, yo soy Miguel, tengo 18 años y llevo jugando a videojuegos de toda la vida, pero tampoco me he tomado muy en serio nunca. Hola, soy Laris, tengo 23 años y llevo jugando a los videojuegos toda mi vida. Mi juego favorito es Dota, llevo 2.357 horas. Buenas, yo soy Aurora. He jugado mucho tiempo de mi vida a videojuegos y aparte de eso pues me estudio sobre ello. O sea, estudio diseño gráfico y animación en 3D y bueno, tengo 21 años. Bueno, después de esta experiencia que habéis tenido en el laboratorio GESEL, por ejemplo, tú, Asier, ¿qué experiencia has tenido en este laboratorio? Ha sido una buena experiencia porque he conocido a gente nueva que no del ámbito al que jugamos, vamos a los videojuegos y esto, y ha estado bastante divertida, la verdad. Sí, y mediante estos juegos has podido hacer nuevas amistades, nuevas relaciones. Sí, hemos hablado sobre nuestra vida, aparte de los videojuegos tenemos una vida detrás que la gente piensa que no es así. Sí. ¿Tú, Aurora? Bien, la verdad ha sido algo distinto. Normalmente esto pues no, la gente si se reúne en plan para jugar pues sí suele ser en un sitio especial para eso, pero mientras tanto bueno, pues ha estado bien, ha sido una experiencia distinta y bueno, he conocido gente nueva. ¿Y tú, Miguel? Vale, he pasado bastante bien, la verdad. Yo sí que he conocido a mucha gente en plan con el juego sin conocer de verdad, ¿no? Pero sí que es diferente de jugar con gente que no conocías de nada en el mismo sitio. Y la verdad es que está divertido, me ha gustado. ¿Cuántas horas dedicáis vosotros como gamers a estos juegos? Las horas que tenga. Yo casi siempre cuando tengo libre, digamos que no tengo que hacer nada, suelo jugar alguna partida. No lo sé, es que depende del tiempo libre. Pues yo que sé, a la noche si no has quedado y tal, pues te dicen tus amigos, va, echas unas partidas, está ahí, estás jugando así hasta... no sé, Un par de horas. Bueno, después de esta experiencia que habéis tenido en el laboratorio GESEL, me gustaría preguntaros como gamers,
¿cuál es la explicación que tenéis vosotros del por qué la gente se engancha muchísimo a estos juegos? Dentro de que el videojuego al final es una cosa de tu videojuego, ¿no? O sea, al final implica a otras personas. Y al final yo creo que acaban haciendo como su comunidad entre ellos y así. Yo creo que eso es más atractivo de estos juegos al final. El cooperar con otra gente, poder jugar con tus amigos y tal. Y la superación también, porque es llegar y el juego en sí te pone unas metas, no solo los juegos online cooperativos, sino los juegos en general te ponen metas. Las metas es de, bueno, tú empiezas siendo lo que se dice un noob, y luego tú llegas y poco a poco te vas convirtiendo en alguien bueno dentro del juego, y cuanto con más gente lo haces, pues mejor, como que mejor te sientes también. ¿Vosotros? Perdón. Creas tu equipo. ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo que en general es lo que han dicho, que es muy importante que se crea una comunidad, y dentro de esa comunidad al fin y al cabo también tienes un papel en ella, claro, si eres una persona que se socializa dentro de esas comunidades, porque también hay muchos jugadores que prefieren estar solos o tener, no sé, el equipo ese que hablamos. Sí. O también entrar, yo qué sé, estar con un grupo de amigos y entrar a un juego de este tipo, pues te ayuda incluso a, yo qué sé, pues a llevarte mejor con ellos y tener solo como un mundo solo con ellos, te ayuda, no sé. Ya no solo eso, es que te diviertes, o sea, cuando juegas con tus amigos y con gente que conoces, ya sea de la calle, que juegas con ellos o les conoces de toda la vida, juegas con ellos y te diviertes en el juego y te echas unas risas con todo. Y te evades también. Al final cuando te metes en un juego te evades, porque estás todo el día que si clases, que si trabajos, que si tal. Entonces tú cuando entras en el juego te olvidas de eso. Es como, estás en el juego, te lo vas a pasar bien, vas a hablar con tus colegas o con tus amigos y ya está. Sí, es un poco como desconectarte del resto, ¿no? El escape. Sí, eso es. Sí, ¿vosotros pensáis que es una vía de escape frente a la sociedad en la que vivimos el conectarnos muchas veces a estos juegos? Sí. Bueno, más que eso, yo creo que es más desconectarte de la rutina del día a día. Eso No es desconectarse de la sociedad, sino de los problemas. Eso Sí, eso es como... Porque no te desconectas en sí de la sociedad, sino que lo que quieres es... para mí, es cuando juego yo lo tomo como si fuera una actividad que me ayuda a relajarme, a estar en otro mundo que no sea este. Pero no por eso te vuelves antisocial, no por eso dejas de salir con tus amigos. Simplemente decides pasar un rato en un sitio, bueno, en un online, en el cual no tienes que preocuparte de otro tipo de cosas, sino que hay personas ahí que conoces, que son contactos dentro del juego, pero no tienen nada que... O sea, no son... No sé cómo explicarlo, no es como que tienes que mantener una relación de, buah, es mi amigo, es mi colega, tengo que estar pendiente de él, no, es distinto. Llegas, te lo pasas bien, haces misiones con ellos, haces aventura y ya, fin. Sí, al fin y al cabo es como cualquier otro hobby, es como si decides ir al gimnasio con un amigo, pues al final tú vas al gimnasio y tú decides, pues tú vas al gimnasio con tu amigo y te olvidas un poco del resto, tú vas ahí, estás ahí haciendo pues lo que haces en un gimnasio al final, ¿sabes? Yo creo que yo lo veo igual, ¿sabes? Como cualquier otro hobby. Sí. ¿No creéis que os distancian de las relaciones sociales convencionales, es decir, las relaciones normales? En absoluto. No, Para nada. depende de la persona, pero no. ¿Por qué? Porque una persona sabe diferenciar lo que es el juego y lo que es la vida real. O sea, en general, yo, por ejemplo, en mi caso, yo salgo con mis amigos los viernes o los sábados y sin embargo puedo estar perfectamente un jueves por la noche de llegar a un trabajo y decir, bah, estoy harta ya de esto, voy a ponerme un rato al LOL o un rato a otro juego. Efectivamente. Sí, y también, además, no solo eso, sino que además pasas más tiempo, por ejemplo, con los de tu cuadrilla mismo, pasas más, o sea, te pones a jugar con ellos y es pasar más tiempo con ellos al fin y al cabo. O sea, no es solo, o sea, no es que no te distancies, sino que te ayuda a ser más sociable luego. O sea, si fuese un juego que juegas tú solo, pues ya me lo plantearía, pero en el caso de como es como una comunidad, pues tú al final no solo o sea, al final acabas relacionándote con más gente aún. ¿Qué tipos de videojuegos soléis jugar? Competitivos. Sí, competitivos. O cooperativos online. Sí. Pues, ese tipo de juegos. ¿Cómo son? MMO? RPG. Sí. O MOBA. O O MOBAs. MOBA. ¿No creéis que os transmiten y os conceden una realidad que no es la que socialmente tenéis? Hombre, pero un videojuego se trata de llevarte a otra realidad, si no, no sería un videojuego. O sea,
de tú poder ponerte en el papel de, por ejemplo, te escoges a un héroe, como estábamos jugando antes, te escoges a un héroe y te lo escoges porque te gusta, igual te representa, igual te Porque sientes tiene bien. poder, o Sí, o sea, tú por sí, ejemplo en la vida real no puedes volar, en un juego sí. Es como... es otra cosa, es otro mundo. Te metes en una realidad que al fin y al cabo, pues, alternativa, pero que te gusta, lo disfrutas y sabes que se va a quedar en eso. O sea, no te desconectas de los demás. No sé. Sí, al fin y al cabo forma parte, entre comillas, forma parte de tu realidad, ¿no? O sea, es una cosa que haces tú de normal, te pones a jugar, aunque ciertamente, o sea, no sea algo real, ¿no? Pues al final juegas y forma parte de tu día a día, yo creo, o sea. También ayuda a tu capacidad creativa después a relacionarte muchas veces. Por ejemplo, una comunidad, entre nosotros, igual podríamos tener tendríamos, como he dicho antes, me ha dicho gracia, inside joke, que sería, Sí. solo lo sabríamos nosotros porque igual somos gamers y tenemos esa... La Igual que jerga mucha- del juego. Sí, Igual eso que es. mucha gente se lleva bien por el fútbol o tiene una conversación por eso, pues es exactamente lo mismo, no tiene nada de diferente. Podemos hablarnos o decir bromas o empezar a conversar sobre los juegos. Es como decir, por No. ejemplo, una cosa que se dice mucho es que algo está muy roto. O sea, al final es vocabulario de ese juego, ¿no? Pero que luego tú empleas en tu día a día. Y la gente que juega ese juego al final dice, no sé qué, tú juegas a LOL, sí y tal. O sea, al final, o sea, sí, eso es. O sea, es como inside jokes, al final, pues tú tienes tu coña con el juego. ¿No teméis de que vuestras relaciones lleguen a ser simplemente en un futuro simplemente virtuales y no sean sociales o convencionales? No. No, para nada. O sea, sabes que la realidad es la que hay y no tienes por qué meterte en un juego y meterte en tu casa y no salir de ahí. Y no todo el mundo juega. Eso es. Eso es. Pero sabemos que existe personas con patologías como la ludopatía y que podéis vosotros desarrollar las mismas patologías. Sí, pero igual claro. las tenemos. Y igual las tenemos, pero no de tal... No De las distintos detectáis. grados. De Acá- distintos grados. Una persona que fume mucho también tiene ciertas patologías y eso no impide que solo por fumar no deje, o sea, no hable con la gente que no fuma, ¿no? Es lo mismo. Yo lo veo también así, es como... juegas porque te gusta y quieres desconectar y se queda ahí. Es que no te Debe te haber algo más absorbe. ya, O sea, debe haber algo más detrás para que no sepas diferenciar de Es que al lo final del no. juego a lo de la vida real. Eso al final es una enfermedad. Sabemos que mucha gente puede desarrollar este tipo de enfermedades, este tipo de patologías. ¿No creéis que en vuestras familias pueden llegar a preocuparse por unas posibles adicciones a estos juegos? Yo creo que todos hemos tenido en nuestra casa algún momento en el que nuestros padres han llegado y nos han dicho, hey, apaga el ordenador, o hey, apaga la Play, o suelta la maquinita, ese tipo de cosas. Pero es porque también nuestros padres no han vivido la generación que tenemos ahora. Nosotros estamos más conectados con la tecnología, hemos nacido con ella básicamente en las manos, como quien dice. Entonces es normal que estemos más tiempo en el ordenador, pero ya no solo en videojuegos, sino la gente que se pasa el día con el WhatsApp, o el día con el Facebook, o el día con ese tipo de cosas. Es exactamente lo mismo. Solo que, bueno, nosotros pasamos nuestro tiempo en otro tipo de cosas, en este caso en los juegos. Y no por ello vamos a convertirnos en unas personas que están todo el día encerradas en sus casas jugando. estoy de acuerdo, o sea, al final, de la misma manera que a nosotros nos han podido decir, llevas todo el día con el ordenador, a ti también te han podido decir, estás todo el día pegado al móvil, por ejemplo. Y estoy seguro de que aquí nos lo han dicho a todos, ¿no? O sea, al final, pues, es que yo creo que no es un problema que siquiera se plantee, o sea, sinceramente, pues al final es tu hobby, tú pasas el tiempo haciendo eso y ya está. Es como si estás todo el día jugando a baloncesto, pues ya está. No hay otra cosa. Y además, es que la gente tampoco tiene por qué decirte esas cosas porque son cosas que te pueden pasar, pero porque hay por detrás otros factores. Por ejemplo, yo sí sé, porque a mí mis amigos que me han dicho alguna vez, tienes que dejar, hoy no, vamos a quedar, ¿no vas a quedar? Pues es que no me apetece hoy quedar. Pues, ¿por qué? Pero porque igual había otras cosas que ese día pues no me apetecía nada quedar y ya está, pues me quedaba ahí dentro pues de mi casa, no de mi ordenador, ¿sabes? No sé. Es que yo creo que también
depende de la persona en el sentido de el ámbito social en el que se desarrolle, en el que esté rodeado, ¿no? Porque ese tipo de personas que suelen estar encerradas en sus casas jugando, vale, se da en las que suelen tener, por ejemplo, pocos amigos, o suelen estar deprimidos, o suelen... que como ven que dentro de en el mundo real no son personas que son, como quien dice, pues buenos o que destacan en algo, y en el juego, sin embargo, sí. Yo creo que es más algo tipo... depende de la psicología de la persona. Sí, también yo creo que, o sea, de ese tipo igual es el 1% de los que juega videojuegos en realidad, y ese 1% ha dado mala fama del resto. O sea, en el sentido de que, a ver, o sea, de aquí todos hemos jugado algún videojuego alguna vez, y yo creo que todos hemos tenido algún día de estar jugando un montón de tiempo, pero no por eso te vas a plantear que vas a desarrollar una patología, que vas a estar enfermo, que vas a necesitar ir al psicólogo, ¿no? O sea, quiero decir... No dejas de salir a la calle por ello. Eso es. O sea, no... son casos muy extremos que se pueden dar con cualquier otro tipo de cosas. Lo que pasa es que al final los videojuegos han llevado la fama de ello, de que solo juegan los frikis y tal, y al final ya el que juega videojuegos ya se etiqueta de friki, de que está todo el día jugando y punto. Pero creo que eso es una mentalidad que se está cambiando mucho, ¿eh? Yo, en mi opinión. Además, creo que en unos años, en plan, es que ganarte la vida jugando, a uno que le gusta de verdad el mundo, este mundo tiene que ser una alegría. Yo estaría encantado. No voy a mentir. ¿Para qué voy a mentir? De hecho, hay muchísima gente que se gana la vida jugando y tú y tú piensas, cuando te dicen una persona que se gana la vida jugando a videojuegos, tú piensas en el típico friki. Luego tú le ves y es un tío perfectamente normal. Es un tío que tiene amigos, tiene novia, tiene una buena relación con su familia, tal. O sea, al final es gente completamente normal. Así que vosotros no os consideráis frikis. Es que friki se ha usado como una palabra despectiva desde hace un montón de tiempo. Y que viene desde freak. Sí. Que en sí es una palabra despectiva, ¿no? Sí. No, es que es el típico que tú dices, guau, el típico que se queda en su casa, está todo el día, tal, que... no sé. Entonces vosotros aceptáis la etiqueta de friki. Sí, siempre y cuando no sea desde una perspectiva despectiva. Sí, Sí, eso exacto. es. Somos frikis en el sentido que nos gustan las cosas que se suelen atribuir a las cosas friki. O sea, como que al que le gustan las cosas japonesas, o le gustan los animes, o le gustan ese tipo de cosas. ¿No creéis vosotros que existe una percepción social negativa sobre vosotros? No. Quizá antes podría haberla, pero ya no. Porque es algo muy común en la sociedad. O sea, no sé, antes se veía menos quizá la gente que jugaba videojuegos o que leía cómics o que veía, yo qué sé, series, pero últimamente es algo muy común, yo creo. Y cada vez más, sobre todo ahora que está el YouTube, y con YouTube han salido un montón de gente que juega videojuegos y se han hecho famosos gracias a los videojuegos porque hay un montón de gente que les ve. Y viven de ello. Aunque les parezca a mucha gente como que no es un trabajo o que no merece ser reconocido como tal, pues hay muchísima gente que vive de eso. Y es como en cualquier otro trabajo. Está respetable Trabajan como otro mucho, trabajo, ¿no? eso es. Al final los videojuegos es como otra cosa más, o sea, no por jugar a videojuegos te tienen que gustar las cosas japonesas, o sea, yo por ejemplo juego a videojuegos y nunca, o sea, no leo nada de cómics, manga, ni hago nada así. Yo juego, o sea, yo voy al gimnasio, juego a baloncesto, tal, escucho, o sea, no sé, o sea, no tienes por qué estar conectado del todo con ese mundo de los frikis que la gente piensa, ¿no? O sea, al final los videojuegos son una cosa más, ¿sabes? Al menos en mi caso. ¿Tú atribuyes a que antes se veía menos o más negativamente de lo que se puede ver ahora? ¿Por qué crees que antes se veía negativamente y ahora no? Porque era algo distinto. Eran cosas más de fuera, o sea, en España nunca ha habido, por ejemplo, una compañía de videojuegos que lo haya hecho como algo más común, como quien dice. O sea, todos esos juegos, todos esos cómics, todo eso venía de fuera. Entonces se veía
no mal, sino era algo distinto y que enganchaba a la gente, y por eso pues se le atribuía pues a que la gente se quedaba en casa o en cualquier cosa jugando o leyendo. Sí, al final lo que pasa un poco en esta sociedad es que ves algo diferente y le das pisotones. O sea, sentido de que antes como que no era oficial, la gente que juega videojuegos, entre comillas, lo ocultaba, ¿no? Hasta que, como he dicho, con la llegada de YouTube y todo, al final, pues, la gente vio una manera de poder ganarse la vida a través de los videojuegos, que al final era lo que les gustaba, y gente que verdaderamente no esperabas que pudiese jugar a videojuegos, al final resulta que eran gamers. O sea, muchísimos deportistas y personas famosas han reconocido últimamente que juegan muchísimo videojuegos y tal, y o sea, ahora ya se ve como algo más normal poco a poco, pero antes sí que el tío que jugaba mucho a videojuegos se calificaba de friki y ahí se quedaba. O sea, al final eso es un poco que no se acepta el que tengas un hobby diferente al resto. ¿Os sentís incomprendidos socialmente? No. Entonces, ¿qué percepción tenéis vosotros de vosotros mismos? I'm awesome. No, yo qué sé, somos gente normal. Eso es. Yo Tenemos un hobby. me considero una persona normal que juega a videojuegos. Y ya Punto. está. ¿Vosotros? Igual que todos. Al final tú vas por la calle y tú no dices, ese juega a videojuegos y ese no. ¿No? Pues a ese le gusta el fútbol y a ese no. Es que no Exacto. puedes despectivar, no. O sea, a una persona que le gusta el fútbol se tiene que considerar una persona, o sea, se tiene que considerar un forofo de fútbol y el fútbol es mi vida. Pues no. O sea, yo por ejemplo, antes de los videojuegos pongo el baloncesto, sin ir más lejos. Y aún así me juego mucho a videojuegos y no tengo ningún problema en reconocerlo. ¿Os sentís estigmatizados socialmente? No, para nada. O sea, ¿Por qué? yo no voy por la calle y no voy pensando, hey, ese tío me va a mirar mal por saber que yo estoy jugando videojuegos. O no, creo que no ha habido nunca esa situación que yo diga, me van a tratar mal por ello. Pero también puede ser por mi personalidad, no sé, yo me considero una persona abierta, entonces realmente si te va a molestar que yo juegue, pues me vas a dar igual, perfectamente, te voy a pasar de ti y ya está. Exacto, o sea, sí que hay gente que decide de repente, o sea, ¿qué dices? Yo juego videojuegos y de repente no sé qué, pues qué friki y tal. O sea, Pues la gente que ve mal eso, pues dice, pues vale, pues ya está. Pues es que entonces no o sea, es que no merece la pena malgastar tu tiempo con alguien que no te acepta por una cosa que haces. O sea, al final, pues es que es lo que te digo, o sea, los videojuegos no son tu vida, ¿no? Y pues eso, es que eres otra persona normal, yo creo, y eso se tiene que ver así. Pasemos a las relaciones sociales. Estos juegos pueden crear relaciones sociales que puedan ser comparadas a las relaciones sociales que podemos crear en nuestro entorno social. Sí, yo creo que sí. Yo no entendí la pregunta. Quiero decir, estos juegos pueden llegar a ofrecernos nuevas relaciones sociales, las mismas que lo que podemos encontrar en la calle. Sí. Sí. Yo, de hecho, gente que juego en juegos online, este verano seguramente me vaya con ellos de vacaciones. O sea, he creado unos vínculos de amistad como puedo tener con la gente que conozco en la calle mismamente. Yo, de hecho, una ex mía, yo empecé a hablar con ella a raíz del LOL. O sea, ella jugaba al LOL, o sea, ella es de Vitoria y le conocía de vista, ¿no? Pero empezó a jugar, o sea, ella jugaba con un amigo mío y un día jugué con ellos, tal, y empecé a hablar con ella. O sea, verdaderamente es como otra puerta más a conocer gente. En vez de cerrarlas, las abro. A ver, pero plantéatelo así. O sea, tú como conoces gente. ¿Sales? Pasas tiempo con esa persona y luego os volvéis amigos o os volvéis pareja o lo que sea. En un juego es similar. No es igual, porque obviamente no tienes a esa persona cara a cara, pero es similar. Y igual Tú también llegas- es a más distancia. Exactamente, porque puedes jugar perfectamente con gente de la otra punta del mundo. O sea, la idea es que tú pasas tiempo con una persona para tener un vínculo, ¿no? Para tener una amistad. Pues lo mismo pasa en un juego. En un juego pasas mucho tiempo hablando con una persona. Entonces, se puede crear perfectamente un vínculo de amistad sin problema. Perfectamente, este es el caso. O sea, no nos conocíamos de nada, hemos llegado aquí y a la media hora ya estamos. O sea, a raíz de esa cosa que teníamos en común,
al final ya hemos empezado a hablar todos entre nosotros y ya, entre comillas, llevarnos bien. Y igual hasta nos ha facilitado más que a otras personas que podrían... Sí. Acabas de hablar de una cosa muy importante, que es si son fáciles las relaciones sociales que se crean con estos juegos virtuales que con las relaciones sociales que se crean fuera. ¿Por qué crees que son más fáciles? Hombre, porque al fin y al cabo yo creo que al final el hecho de conocer a una persona en una cosa que tenéis en común, o sea, ya eso facilita muchísimo el que te relaciones con ella. Es como si tú descubres que X persona tiene las mismas aficiones que tú. Pues al final, el hecho de compartir esas aficiones te va a ayudar muchísimo a la hora de relacionarte con él, ¿no? Pues en este caso es lo mismo. Al final, los videojuegos pues son otra cosa más que te ayudan a relacionarte con ellos. Porque no existe una barrera social. Eso es. O sea, no existe... Tú, por ejemplo, cuando vas por la calle y ves a un grupo de gente que, pues yo que sé, visten muy distinto o hablan distinto o... No lo sé, dentro del juego tienen una jerga, esa jerga se habla, todo el mundo habla en ese... como de lo mismo. Entonces al final no existe eso de... Buah, es que... o es muy mayor o es muy... Yo qué sé, no, en el juego no existe eso. Al final son como de tu grupo, ¿no? O sea, es como si tú eres hincha de un equipo, pues al final tú a la gente que conozcas dentro de ese hobby tuyo, al final va a ser mucho más fácil que te relaciones con ellos que haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Estas relaciones sociales que se crean mediante los juegos online o los videojuegos, ¿pueden ser consideradas para vosotros sociales? Sí. Sí. ¿Las amistades que haces tú por Facebook no las consideras amistades? Es lo mismo. O sea, por lo tanto... Depende. A ver, Pero si eso es una amistad... Pero es una amistad, pero... Es que no es enteramente social, creo yo. Yo creo que si hiciera una amistad social, tiene que haber contacto físicamente. Pero tú imagínate que haces un amigo dentro del juego y luego lo conoces también. Pero eso sí. Pero eso es distinto. Eso es distinto. Por ejemplo, yo tengo amigos que conozco desde hace 5 años en el juego que juego y me llevo muy bien, pero nunca les he conocido en persona. Eso es una amistad que tengo con otra persona, pero virtual. Pero ¿no lo consideras una amistad real? Sí, joder, son 5 años. A ver, es una amistad, es una amistad real dentro de una cosa que realidad virtual. Eso es. Porque esa persona me puede dar a mí a entender una cosa, pero que al final no lo es. Pero bueno, sí, tengo confianza con él y así, sí, pero nunca lo he visto en persona. Considerarla social y así... O sea, tú la considerarías entera cuando ya lo conoces. Eso es. Claro. Apretarle la mano no es lo mismo, ¿no? Claro. Sí. O sea, Aurora ha puesto un ejemplo muy claro, y es el del Facebook. ¿Creéis vosotros que las relaciones que se crean en los videojuegos pueden ser comparados a los que se pueden crear en las redes sociales como Facebook, Twitter, Son las mismas. son exactamente las mismas. Sí, bueno, sí, con una foto, ¿sabes? Ahí va a decir sin foto, pero sí hay foto. Exactamente las mismas. Sí. Sí. Estas relaciones sociales, cuando llegáis a los videojuegos ya hacéis directamente los amigos o es un proceso largo por el cual tenéis primero que jugar y luego hacer los amigos o cómo va estas cosas? Te voy a contestar ya eso. Ahí es lo más fácil. Yo creo que todos hemos tenido una partida ganada y jugar con alguien digamos, a pares, o sea, emparejarnos con alguien, jugarlo bien y decir, oye, agrégame y echamos otra, la siguiente la echamos juntos. Eso es, al final... Es tan fácil como eso. Y no se trata de... no se trata de decirle, oye, tengo vergüenza de decirte esto, pero quería agregarte al Facebook o así, o algo así. No es eso, es mucho más fácil. Simplemente te ha ido bien tal, pues dices, va, ¿y por qué no echamos otra? ¿No? Porque al final tu objetivo, al menos el mío en esos, pues, además de pasártelo bien, eso es, o sea, al final estás compitiendo, ¿no? Aunque, según cómo te tomes el juego, ¿no?
Pero si al final te ha ido bien y tal, y estás bien con, con esa persona, pues ¿por qué no seguimos jugando? Bueno, muchas gracias por habernos concedido este grupo de debate.